Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, desde mi canal de Economía y Finanzas. Espero que se encuentren muy bien, y estén listos para adquirir nuevos conocimientos en este campo tan importante. Hoy hablaremos sobre la devaluación, y las reservas de un país. Comencemos. La relación entre la devaluación de una moneda, y las reservas de un país es un tema importante en la economía y las finanzas. La devaluación de una moneda significa que su valor disminuye en relación con otras monedas, lo que puede tener consecuencias significativas para las reservas de un país. En primer lugar, es importante entender que las reservas de un país son activos financieros que el país mantiene para respaldar su moneda y garantizar la estabilidad financiera. Estas reservas pueden incluir divisas extranjeras, oro, bonos y otros activos financieros. Las reservas también pueden utilizarse para pagar deudas externas, y para proteger a un país contra fluctuaciones en los mercados financieros internacionales. Cuando una moneda se devalúa, significa que su valor en relación con otras monedas ha disminuido. Esto puede ocurrir por diversas razones, como una falta de confianza en la economía del país, una inflación alta, una disminución en la demanda de exportaciones del país, entre otras. Por otro lado, una devaluación también puede tener un efecto positivo en las reservas de un país. Cuando una moneda se devalúa, los productos y servicios del país se vuelven más baratos en relación con las monedas extranjeras. Esto puede hacer que las exportaciones del país sean más competitivas en los mercados internacionales y aumente la demanda por ellas, lo que a su vez puede generar ingresos adicionales para el país. Además, si un país tiene reservas en monedas extranjeras, una devaluación puede aumentar el valor de esas reservas en términos de la moneda local. Esto puede proporcionar una protección financiera contra la inflación y otras presiones económicas. Sin embargo, la relación entre la devaluación y las reservas de un país no siempre es tan simple. Las consecuencias de una devaluación dependen de muchos factores, incluyendo la cantidad de reservas que tiene un país, el nivel de deuda externa que tiene, la inflación y otros factores económicos. Una de las medidas que pueden tomar los gobiernos para evitar una crisis financiera debido a la devaluación es mantener una cantidad adecuada de reservas financieras en monedas extranjeras. La cantidad de reservas adecuada depende del nivel de deuda externa del país y su nivel de riesgo financiero. Una reserva adecuada puede ayudar al país a mantener la estabilidad financiera, y a pagar sus deudas en moneda extranjera. Otra medida que puede ser importante es mantener una política monetaria responsable que controle la inflación, y la oferta de dinero en el mercado financiero. Si la inflación es alta, puede hacer que los precios de los bienes y servicios se incrementen, y si la oferta de dinero es excesiva, puede causar una disminución en el valor de la moneda del país. Estas condiciones pueden llevar a la devaluación, y a la reducción de las reservas financieras del país. Además, es importante que los países tengan políticas fiscales adecuadas para equilibrar sus presupuestos y reducir su deuda externa. Si un país tiene una deuda excesiva, puede ser difícil para ellos pagar sus deudas y mantener la estabilidad financiera. Esto también puede disminuir la confianza de los inversionistas en la economía del país, lo que puede llevar a una devaluación y la reducción de las reservas. Si te ha gustado este video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, dando like, y compartiendo con amigos y familiares, para que puedan beneficiarse de nuestra información económica, y de nuestros consejos financieros. Que tengas un excelente día. Y nos vemos en el próximo video.